Bienvenidos nuevamente al canal Cero Diestro. En esta oportunidad les traigo el tema de estática. En esta primera parte vamos a ver la teoría, los conceptos generales de este tema. Vamos a empezar definiéndolo, ¿no? La estática es una rama de la mecánica. Como ustedes saben, pues la mecánica es una de las ramas de la física, la mecánica clásica, ¿no? Y la estática se va a encargar de estudiar a las fuerzas, ¿no? Pero específicamente a las condiciones que deben tener ciertas fuerzas para que logren el equilibrio mecánico de un cuerpo, ¿sí? Por eso es que he puesto acá fuerzas y equilibrio mecánico. Entonces, la estática va a estudiar las condiciones que deben tener las fuerzas para lograr el equilibrio mecánico. ¿Qué fuerzas? Te preguntarás. Existen algunas fuerzas notables dentro de este tema, el cual vamos a ver con mucha frecuencia, como por ejemplo el peso, la fuerza de reacción normal o simplemente algunos le llaman normal, la fuerza de fricción o rozamiento, también llamada, la tensión y la fuerza elástica. Obviamente entre otras fuerzas, ¿no? O alguna fuerza externa aplicada a un cuerpo. Ahora, al hablar de equilibrio mecánico, dichas fuerzas deben presentar ciertas condiciones para lograr el equilibrio mecánico de un sistema o de un cuerpo, ¿no? Esas condiciones son dos, ¿no? Una primera condición también llamada equilibrio de traslación y la segunda condición de equilibrio también llamada equilibrio de rotación. Deben cumplir estas dos condiciones para lograr el equilibrio mecánico del cuerpo o del sistema. Aparte también en la estática vamos a ver que tenemos que estudiar a detalle lo que son las leyes de Newton del movimiento, ¿no? En este caso son tres. La ley de la inercia, que es la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la cual relaciona una proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración de un cuerpo, ¿no? Con la masa constante. Y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y la reacción. A la segunda ley también se le llama la ley, pues, digamos, universal de la dinámica, ¿no? La ley fundamental de la dinámica. Vamos a hablar también luego a detalle de estas leyes, ¿no? De manera general lo estoy mencionando. Ahora, en el equilibrio de traslación, ¿qué indica el equilibrio de traslación? Ambas condiciones tienen que ser una aceleración cero. ¿Pero qué tipo de aceleración? En el equilibrio de traslación debemos considerar una aceleración lineal igual a cero. Es decir, no debe haber aceleración. Este vector debe ser nulo, ¿sí? Una aceleración lineal cero. Y en el equilibrio de rotación, una aceleración angular igual a cero. Prácticamente eso es todo. Lo demás es ver, pues, cuándo un cuerpo va a tener aceleración cero. Por ejemplo, tú sabes que la aceleración es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, si la aceleración es cero, ¿cuándo habría aceleración cero, no? Va a haber dos opciones. Uno, cuando el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, la velocidad igual a cero. Ahora, este reposo es un reposo permanente, es un reposo continuo. No hay que confundir con un reposo instantáneo, que ya lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? ¿Cuándo más existe aceleración o cuándo no existe aceleración, mejor dicho, ¿no? Cuando hay una aceleración igual a cero, cuando la velocidad es constante. Debido pues que acá la variación de la velocidad sería cero, ¿no? Debido a que la velocidad siempre es la misma, entonces la otra forma de encontrar una aceleración cero es con velocidad constante. Esto se da en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nosotros podemos decir que un cuerpo o una partícula, ¿no? Está en equilibrio de traslación cuando se encuentra en reposo o cuando se encuentra a velocidad constante. ¿Y qué pasa? En ambos casos se cumple pues que la sumatoria de fuerzas en dicho cuerpo debe ser igual a cero, ¿sí? Precisamente eso lo podríamos comprobar con la segunda ley de Newton, ¿no? Si la aceleración es cero, una masa constante, masa por cero, daría cero, ¿sí o no? Entonces la sumatoria de fuerzas sería cero. Ahora, en el equilibrio de rotación, ¿no? Al igual que acá en el equilibrio de traslación, una aceleración lineal igual a cero. Ojo, este no es una A, este es un alfa ahora en el equilibrio de rotación. El alfa pues es la notación de la aceleración angular. Quiere decir que la aceleración angular acá es cero, es nula, ¿sí? ¿Y cuándo existe esto? Esto existe pues cuando la velocidad angular es igual a cero del cuerpo, ¿no? O cuando la velocidad angular es constante. Muy parecido a lo de acá, pero acá vemos pues una velocidad lineal, ¿no? Una velocidad, por así decirlo, y una velocidad constante. Y acá vemos una velocidad angular debido a que este cuerpo ya puede girar, ya puede rotar, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple? Pues al igual que acá se cumplía la sumatoria de fuerzas igual a cero, acá se va a cumplir la sumatoria de momentos de fuerza va a ser igual a cero. Esto se da también por una ecuación la cual relaciona a los momentos, ¿no? Con la aceleración angular y con el momento de inercia. Pero esto a nivel pre pues no se ve, ¿no? Ya cuando entremos en la universidad lo vamos a ver muy a detalle esa fórmula. Acá nomás hay que quedarnos pues con el equilibrio de rotación. Se da en dos casos, cuando la velocidad angular es cero y cuando la velocidad angular es constante, es decir, cuando la aceleración angular es igual a cero. ¿Qué se da? ¿Qué se cumple? Que la sumatoria de momentos debe ser igual a cero. ¿Por qué explico esto? Porque a veces el ejercicio no nos menciona que el cuerpo está en equilibrio, sino nos menciona que está en reposo
o que está a velocidad constante. Entonces nosotros inmediatamente ya debemos deducir que el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Para que exista un equilibrio total, por así decirlo, debe cumplirse estas dos condiciones para lograr el equilibrio mecánico: equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Entonces, de manera general podemos decir que un cuerpo se encontrará en equilibrio mecánico si cumple con ambas condiciones de equilibrio. Muchas veces en algunos ejercicios no es necesario aplicar sumatoria de momentos, debido a que se trata solamente de una partícula. En cambio, si trabajamos por ejemplo con barras, con sólidos, ¿no?, con esferas, ahí ya tendríamos que aplicar momentos. Sumatoria de momentos igual a 0, debido a que el cuerpo ya puede rotar. Entonces a veces no es necesario, no va a ser necesario trabajar con esta sumatoria de momentos siempre y cuando se trate de una partícula. Solamente vamos a trabajar el equilibrio de traslación. Eso también lo vamos a verificar al momento de los ejercicios. Ahora, dijimos que la estática va a estudiar a las fuerzas, ¿no?, que presenta un cuerpo para lograr el equilibrio mecánico, las condiciones. Ahora, estas fuerzas las vamos a hablar ahorita de manera general, debido a que algunos ya tienen experiencia en estas fuerzas, ¿no? Conocen estas fuerzas muy bien, pero yo te invito a quedarte a todo el video porque va a haber cositas que igual vas a aprender de repente que no lo han enseñado en las academias por cuestiones de tiempo. Tenemos como primera fuerza el peso. Vamos a hablar, todas son fuerzas a continuación, ¿no? Y por ser fuerzas todas van a ser magnitudes vectoriales, entonces ya no es necesario mencionar el peso es una magnitud vectorial, porque debido a que es una fuerza ya se sobreentiende, ¿no? Ahora, toda fuerza es una interacción. Así es la definición de fuerza, interacción. El peso sería una interacción entre ¿quién? Entre un cuerpo, ¿no?, una masa, y en este caso la Tierra. Sí, el planeta Tierra. Esa interacción cuerpo-tierra es el peso. Va a originar una fuerza denominada peso. Ahora, ese peso pues se origina debido a la atracción de la Tierra, ¿no? La Tierra, por efectos de gravedad, va a querer atraer a todo cuerpo hacia su centro de la Tierra, ¿no? Entonces el peso va a ser un vector que va a seguir la dirección principalmente de la aceleración de la gravedad. Es decir, si la gravedad, por ejemplo, por lo común o por lo más general, siempre se tiende a dibujar hacia abajo, ¿verdad? Es un vector que, si dibujamos un eje Y vertical, este vector tendría vector unitario J y dirigido hacia abajo, ¿sí? Entonces el peso también se va a dirigir hacia abajo. Por ejemplo, ¿cuál sería acá el vector peso? Lo dibujaríamos así, siempre dirigido hacia abajo. Si se trata de un bloque, pues lo tomamos desde su centro de gravedad. Si se trata de una partícula, no hay problema, ¿no? Acá, por ejemplo, también sería el peso dirigido hacia abajo. Y en esta ocasión, ¿no?, también cuando un bloque está sobre una superficie curva, también lo dibujaríamos hacia abajo. Y a veces no va a ser necesario colocar P con un vector. A veces en los ejercicios ya colocamos de frente el módulo, ¿no?, que es masa por el módulo de la aceleración de la gravedad. Esto sería el módulo del peso y este sería el peso expresado ya como vector, ¿sí? Para trabajar con esto, obviamente tendrías que tener tendrías que considerar a la aceleración de la gravedad también como un vector, ¿sí? Debido a que es un vector, pues, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Anteriormente a este video hemos hecho un ejercicio de lo que es el tema de trabajo, en donde la gravedad no nos daban precisamente en un eje vertical, sino nos daban en un eje un poco inclinado, con un ángulo de inclinación. Entonces, en ese caso el peso ya no iría de manera vertical, sino iría en la dirección de esa gravedad. Yo te invito a ver el video, lo voy a dejar en la descripción para que te des cuenta pues que no siempre el peso va a estar de manera vertical. Si no te dan ninguna consideración acerca de la gravedad, sí lo puedes tomar como la gravedad de manera vertical. Por lo tanto, el peso ahí iría de manera vertical. Pero acuérdate pues que la definición del peso es aquella fuerza que se da entre la interacción del cuerpo y la Tierra y va dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Y por consideraciones pues ya generales lo vamos a dibujar de manera vertical con un sentido hacia abajo. Muy bien, vamos a ver ahora la otra fuerza denominada normal. Esta fuerza es una fuerza de reacción normal. Este es su nombre completo, pero algunos pues lo llamamos simplemente como la normal, ¿ok? Esta fuerza sí hay que saber muy bien lo que es la tercera ley de Newton. Acá lo vamos a ver nomás de manera corta, de manera general, ya que tengo un video exclusivo que voy a hacer de la tercera ley de Newton, ya que muchas veces no entendemos estos enunciados que hay acá, ¿sí? Pero de manera general voy a explicar pues que la fuerza normal es una fuerza de reacción, ¿sí?, que se da pues entre la interacción de dos superficies que al chocar van a reaccionar. Una va a accionar, va a tomar acción, y la otra va a reaccionar. Por eso que la tercera ley de Newton se le llama también la ley de la acción y la reacción. Muy bien, ahora, la normal se grafica siempre entrando al cuerpo, entra al cuerpo que accionó,
de acción, ¿no? Y perpendicular a la superficie de contacto. Por ejemplo, tenemos este bloque con esta superficie. Al chocar, ¿sí? Uno va a accionar sobre, en este caso, la superficie, y la superficie va a reaccionar. Entonces, la fuerza normal iría dibujada siempre entrando al bloque de aquí, ¿sí? Siempre entrando de manera perpendicular. Si tenemos un plano inclinado, también perpendicular lo vamos a dibujar la normal, perpendicular. Y si tenemos una superficie curva, pues es necesario justo en el punto de contacto dibujar ahí una línea tangente a esa curva, en ese punto, ¿sí? Y perpendicular pues a esa línea, perpendicular a la línea, dibujamos la fuerza de reacción normal. Ahora, esta fuerza de reacción normal se dibuja perpendicular y siempre entrando al bloque, pero muchas veces por cuestiones de espacio lo vamos a dibujar pues como si estuviera saliendo del bloque hacia arriba, debido a que se puede confundir con el peso. Al momento de dibujarlo se puede dibujar sobre el peso, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo vamos a dibujar a veces encima del bloque, ¿sí? Pero acuérdate que es una línea, es una fuerza pues que entra al bloque y se da debido a la acción y la reacción, a la tercera ley de Newton. También vamos a hablar acerca del rozamiento, pero ya tenemos un video exclusivo del rozamiento, ¿no? El video se le llama pues no cometas más este error en el tema de rozamiento, y es un ejercicio que vemos acá, que lo expliqué o que lo puse para explicar también la parte teórica. Aquí hemos visto todo. Mira, es un video que dura 14 minutos en donde podrás aprender todo acerca del rozamiento. He hecho esta separación porque en un solo video no alcanzaría a hablar de todos estos temas. Entonces también te voy a dejar en la descripción el link de este video. Ahora vamos a hablar acerca de la fuerza de reacción normal. Perdón, de la fuerza de reacción. Mira, ojo, no confundas con la fuerza de reacción normal, ¿sí? Esta fuerza de reacción normal se le llama también normal, y todo junto, fuerza de reacción normal. En cambio, esta fuerza de reacción precisamente se habla de esta fuerza cuando ya tenemos una reacción resultante. Debido a que en el choque de dos superficies la única interacción no solamente se da la normal, también hay otras interacciones. Entonces, aparte de esa también puede haber, aparte de la normal, también puede haber otra fuerza. Mira, observa el gráfico. Tenemos un bloque pues que está inclinado y está apoyado sobre esta pared y sobre esta superficie, ¿sí? Nos dicen que esta pared es lisa y esta pared es rugosa. Atento. En esta pared lisa, ¿qué podríamos dibujar? Mira, tú sabes pues que va a haber una fuerza de reacción normal, ¿verdad? Le vamos a llamar la normal 1 y va perpendicular a la superficie, ¿sí? No vayas a dibujar así, perpendicular a este bloque, no, este choca en un punto y esta normal es perpendicular a la superficie. Ahora, en esta superficie rugosa también va a haber una normal. Esto se le llama fuerza de reacción normal. Pero, ¿qué sería la fuerza de reacción así, a secas? Esta es una resultante, ¿no? Esta es una resultante. Mira, al ser esta pared lisa, ya no hay otra fuerza, no habría fuerza de rozamiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, al ser esta superficie rugosa, sí va a haber una fuerza de rozamiento. ¿Y por qué se da esta fuerza de rozamiento? Mira, este bloque, ¿sí? Este bloque va a tener un peso. Ese peso de ahí va, por efectos del propio peso, ¿no? Va a querer hacer que el bloque caiga, se deslice y en este punto pues se traslada hacia la derecha, ¿verdad? Al momento de caer. Entonces, como va a querer que ese bloque se traslade, en esta ocasión, en este punto a la derecha, ¿no? Va a existir una fuerza de rozamiento en sentido contrario a ese posible movimiento. Entonces, acá, justo en este punto, en el choque del bloque con esta superficie, va a haber también una fuerza de rozamiento. Entonces, mira cuántas fuerzas tendríamos en ese punto o en esa interacción. La normal, que es perpendicular a esta superficie, y la fuerza de rozamiento. Como hay dos fuerzas en el mismo punto de aplicación, ¿no? Podremos obtener una resultante. Y esa resultante la vamos a llamar fuerza de reacción. Así, a secas. ¿Y acá cuál sería la resultante? Acá la resultante es la normal. Entonces podríamos decir que esta normal es la fuerza de reacción solamente de esta pared. ¿Y acá cuál sería la fuerza de reacción? Ojo, la fuerza de reacción sería pues la resultante entre estas dos fuerzas, de la normal y de la fuerza de rozamiento. Por el método del paralelogramo en vectores, podríamos decir que esa sería la resultante. Entonces, muchas veces en los problemas, cuando tenemos superficies rugosas, de frente ya no vamos a colocar normal 2 y fuerza de rozamiento, sino de frente podríamos colocar a la fuerza de reacción, en este caso resultante, ¿verdad? Entonces, esta es la reacción en la pared lisa y esta es la reacción en la superficie rugosa. Por el método de las tres fuerzas, si este bloque estuviera en equilibrio, se va a cumplir
que al trazar su línea de acción de cada fuerza, estas líneas de acción van a concurrir en un punto, ¿sí? Por el método de las tres fuerzas. Esta es propiedad, ¿no?, de las fuerzas en equilibrio, que también lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces vamos a decir pues que estas líneas de acción van a concurrir en un punto siempre y cuando pues este bloque o este cuerpo, esta barra esté en equilibrio mecánico. Vamos a ver ahora la fuerza tensión, denominada tensión, ¿no? Esta es una fuerza molecular que está presente en las cuerdas, en las sogas, en los alambres, ¿no? Y la forma de graficar de esta tensión siempre nos vamos a apoyar pues de un corte imaginario, que lo vamos a realizar en los ejercicios para poder graficarla. Mira esta cuerda que está suspendida acá de este techo, ¿no? Y acá tiene suspendido en esta cuerda un bloque. Ya no vamos a ver al bloque, ¿sí? Sabemos que tiene peso, pero este bloque también vamos a hablar de la tensión que genera la cuerda con el bloque. Mira, este bloque va a querer jalar esta cuerda, por decirlo así, ¿no? Y esta cuerda va a reaccionar también, originando pues una tensión. ¿Qué significa esto de acá? Para los que recién están empezando en este tema, es un corte imaginario que yo lo realizo solamente para dirigir a la tensión, ¿sí? Si yo analizo el diagrama de cuerpo libre de este bloque, vamos a ver que el vector tensión va a estar en sentido, ¿no?, de este corte de acá, al sentido de ese corte de acá. Entonces le podemos llamar tensión. Miren, en un plano inclinado, si tenemos obviamente una cuerda acá, también, ¿no? ¿Cuál sería la tensión? Dibujo un corte imaginario más o menos por la mitad y voy a dibujar pues un vector dirigido hacia ese corte imaginario, tensión. Mira qué pasa en una polea. Si vemos los diagramas de cuerpo libre de los bloques, que también luego vamos a explicar qué es un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver pues que, por ejemplo, en este bloque, aparte de su peso, también va a tener, ¿qué cosa? Una tensión, que va a ser originada por esta cuerda de aquí, ¿no? Y la interacción con el bloque. Vamos a dibujar un corte imaginario y vamos a dirigir ahí una tensión. Esta sería la tensión en el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Y de este bloque también tendría pues una tensión. Ojo, que tendría el mismo módulo. Mira, van a tener el mismo módulo. ¿Por qué? Porque en las poleas, ¿sí?, en las poleas se transmite la tensión, ¿no? Debido a que es la misma cuerda. Entonces, siempre en poleas coloca la misma tensión porque pues se va a transmitir esta tensión de aquí de la izquierda, se va a transmitir a la tensión de la derecha. Ahora, ¿qué pasaría si en esta polea analizo ahora? Mira, tú ves que acá hay una cuerda, ¿sí o no? Pero esa cuerda va a afectar ¿a quién? A esta parte de acá de la polea, ¿sí? No va a afectar directamente a los bloques. Entonces, para efectos de esta cuerda tendríamos que analizar el diagrama de cuerpo libre ya no de los bloques, sino de esta parte de aquí, mira. Entonces, lo aíslo, dibujo solamente esta parte acá y diría, acá hago un corte, ¿no? Y esas serían las tensiones. Mira, estas cuerdas de acá son las mismas de acá. El corte es el mismo, pero ahora la tensión se dirige hacia abajo, mira, siempre hacia el corte. Como son lo mismo, estas fuerzas son internas, también serían T1 y T1. Ahí no habría ningún problema. Pero esta cuerda de acá ya no vendría a ser T1, sino vendría a ser T2. ¿Sí? Vamos a ponerle una tensión T2. Ahora, si es que no hubiera otra fuerza como la masa de la polea y estuviera en equilibrio esto de aquí, ¿no?, se consideraría que la fuerza que va hacia arriba, T2, sería igual a las fuerzas que van hacia abajo. Es decir, T1 más T1. Sería T2 es igual a 2 veces T1. Entonces, siempre y cuando pues, las condiciones del ejercicio sea que no hubiera la masa de la polea o se despreciaría la masa de la polea. Ahora, vamos a hablar también de la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke se da en la fuerza elástica para materiales elásticos. Entonces esta es otra fuerza también notable dentro de la estática que la vamos a ver mucho, denominada fuerza elástica. Y pues acá hay una ley muy importante que es la ley de Hooke, que se da principalmente cuando el material no ha pasado su punto elástico, ¿no? Es decir, no ha pasado al siguiente estado, que es el plástico. Esto de ahí se ve un poco más en la universidad, acá no más a nivel pre, cuando recién iniciamos. Vamos a ver pues que la fuerza elástica va a ser una fuerza, digamos, también de reacción. También se le llama pues una fuerza reparadora, ¿no? ¿Por qué? Mira, acá hay un bloque, ¿no? Vamos a considerar pues que este resorte está en su estado natural, es decir, no se ha estirado ni se ha comprimido, ¿no? ¿Qué pasaría pues si le aplico una fuerza a este bloque, ¿no? Por ejemplo, hacia acá. ¿Qué pasaría? Va a estirar el resorte, ¿sí? Entonces ya no va a tener su longitud natural, sino va a tener una longitud mayor, ¿sí? Ahora, este resorte, mira, esta fuerza se aplica, si bien es cierto, al bloque, pero va a originar una fuerza, ¿no?, que va a estirar al resorte. Y el resorte va a reaccionar contra este bloque, tratando de que esa fuerza sea reparada, ¿no? O sea, en sentido contrario, mira, sería de esa manera.
¿Cuál es el módulo de esta fuerza? Simplemente K por X1. Vamos a explicar qué es K y qué es X1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo comprimo este bloque? Comprimo o le aplico una fuerza, le aplico una fuerza al bloque de tal manera que comprima el resorte. También el resorte va a reaccionar contra el bloque y va pues a originar una fuerza en sentido contrario a esta fuerza de aquí, denominada o de módulo K por X2, la fuerza denominada fuerza elástica. Así va a querer pues que luego de, imaginemos si cesamos en esta fuerza, este bloque va a salir disparado para acá, ¿no? Eso también se ve mucho en el movimiento oscilatorio. Ahora, ¿cómo quedaría entonces? Mira, la fuerza elástica, el módulo simplemente es K por X. ¿Quién es K? Es la constante de elasticidad, ¿no? Que mayormente nos van a dar en los ejercicios, ¿no? Cuya unidad es una constante que tiene unidad, es una constante física. La unidad va a ser pues Newton por metro, ¿sí? Y el X viene a ser también llamada la elongación. Cuando se trata de un X máximo se denomina elongación y solamente es la resta de la longitud final menos la longitud inicial, y a la longitud inicial también se le llama pues la longitud natural del resorte, es decir, cuando aún no se ha estirado ni se ha comprimido, ¿sí? Le sacamos valor absoluto a eso porque siempre va a ser positivo el valor y eso sería pues el X, ¿no? Es decir, la variación. Imagínate que todo esto se haya estirado 20, ¿no? Y al inicio esto medía 15. ¿Cuánto ha variado? 5 centímetros. Entonces el X sería 5 centímetros, ¿no? El K muchas veces nos van a dar en los problemas o nos van a también pedir hallarlo. Ahora, siempre vamos a trabajar mayormente a nivel inicial, a nivel pre, vamos a trabajar con esta fórmula, ¿no? Ya luego podemos ver que también se puede trabajar de manera vectorial, ¿no? Dando como resultado esta fórmula, ¿no? Fuerza elástica es igual a menos K por X y lo trabajamos como vector al X, ¿no? Sería un vector posición, ¿no? Y para eso tendríamos que tener en cuenta pues que justo en este punto de acá o en este eje de acá estaría pues el eje neutro, por decirlo así, ¿no? Cuando el resorte aún no se ha estirado, y a partir de ahí pues comenzar a tomar vectores posiciones, ¿sí? Entonces eso sería la primera parte del tema de estática. ¿Ok? En esta parte de fuerza elástica solamente puedes tratar de aprenderse esta formulita de acá, que va a ser muy útil en los ejercicios. Entonces te invito pues a quedarte luego también en el canal para ver el siguiente video, que es acerca de la tercera ley de Newton y explicar por qué las fuerzas actúan en cuerpos diferentes y las fuerzas no se anulan, ¿no? Porque algunos piensan que la tercera ley de Newton, por ejemplo, el peso con la normal se anulan, ¿no? Porque se contrarrestan. No. Vamos a explicar muy bien ese detalle. Entonces, esta primera parte es la parte de estática. Te invito a suscribirte si te ha gustado el video y pues a dejar tu comentario si tienes algunos ejercicios o algunas dudas de este tema, ¿no? También quería decirles pues que si quieren, a los docentes de repente que están viendo el video o a los mismos alumnos que quieren las diapositivas, pues les invito a comentar su correo electrónico y yo se les estaré enviando las diapositivas con mucho gusto. Cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad.